peruano, al firmarse este acuerdo o convenio de colaboración con Canatur, va a estar dirigido fundamentalmente a compartir públicamente temas laborales y tributarios del derecho peruano, sin perjuicio, por cierto, de colaborar con otros temas legales de interés para los asociados y usuarios de Canatur. De tal manera que, sin más preámbulo, nuevamente para agradecer a los presentes y a los representantes de Canatur, de esta asociación que hoy día inauguramos con esta presentación del primer webinar, y seguramente a partir de mañana podrán ustedes ya ver en la página web, en el portal de Canatur, las primeras infografías, dos de ellas referidas a la fiscalización de SUNAFIL con notas de interés y otra a prestaciones de salud, que estoy seguro les será muy útil para todos los presentes. Gracias, y le dejo la palabra a Eduardo Sevilla. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes con todos. Gracias, Erika, por la antesala. Como bien lo dijo Jaime, ha sido muy importante y estamos muy contentos que la institución representativa del turismo en el Perú, la Cámara Nacional de Turismo Canatur, que agrupa hoy a 15 gremios de los distintos subsectores de nuestra actividad, haya podido suscribir un acuerdo con un prestigioso e importante estudio de abogados de renombre internacional como es Filippi, Prieto Carrizosa, Ferrero, Deu y Uría. Nosotros en Canatur y ustedes todos somos conscientes que en 4 días vamos a llegar al 16 de agosto y se van a cumplir 5 meses de haberse iniciado todo este proceso de cuarentena, de inmovilización, y que ha sido caracterizado por la dación de distintas medidas, normas, decretos que han tenido que ser modificados en los diversos artículos. Hemos visto cómo han salido una serie de normas, no todas ellas al tiempo debido, y hoy por hoy estamos viendo cómo distintos anuncios que se hacen requieren una adecuada y una eficaz difusión de la información legal de interés para todos los asociados de Canatur. Es por ello de que hoy contamos con este importante webinar, donde van a estar las doctoras Katy Noriega Góngora y Silvia Rebasa Santa Cruz, van a tenerlo a cargo, pero algo que es muy importante es que ya a partir de la fecha vamos a poder tener tanto en la web del estudio PPU como en la web de Canatur, en el portal del turismo, esta difusión de, repito, de información legal de interés muy importante para la empresa turística respecto a tener mucho más digerido, más sintetizado, no solamente las normas, sino de manera didáctica las infografías. Qué duda cabe que vamos por buen camino, seguimos avanzando. La mentalidad positiva y nuestra firme convicción que saldremos adelante de esta que es la más grave crisis registrada en la historia turística de nuestro país. De hecho, que es un enorme reto, pero que no nos vamos a rendir y todos los que pertenecemos al sector turismo vamos a seguir adelante. Y en ese camino estamos siempre apoyados por información para la acción, información para la toma de decisiones, y qué mejor manera de tener al alcance todo este caudal de riquísima e importante información de índole legal. Sin más que decir, reitero el cordial saludo para todos los presentes y dejo en uso de la palabra para quienes tienen a su cargo este importante webinar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por los comentarios, por las personas que han expuesto previamente. Mi nombre es Silvia Rebasa, soy asociada del estudio PPU junto con Katy Noriega. El día de hoy vamos a hacerles una presentación con respecto a este tema que resulta fundamental y que sabemos que es de interés para todos ustedes. Permítanme un segundo que yo les comparto aquí mi pantalla porque tenemos una presentación preparada. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces,
La reunión del día de hoy trata básicamente sobre medidas obligatorias de prevención frente al riesgo COVID-19, que hablar específicamente sobre el contenido mismo de lo que tenemos que tener presente. Queríamos hacer una recapitulación corta, en realidad, sobre los principales aspectos que hemos venido pasando en estos últimos meses. Eduardo nos comentaba que estamos próximos a cumplir efectivamente 5 meses desde que se declara el estado de emergencia, y esto es algo que nos tomó de sorpresa a muchos, en realidad, y a muchas empresas también, no ha estado considerado en la provisión que se tenía, pero además también esto es algo que viene cambiando mes a mes y hasta en algunos casos semana a semana. Así que se trata de un punto importante que primero deberíamos ver antes de ingresar propiamente a lo que es el contenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos llega este virus a inicios, en realidad a fines del año pasado, en nuestro país, a inicios casi de este año, es que lo tenemos más presente y se comienzan a tomar medidas fuertes desde marzo de este año. Entramos, como todos sabemos, al estado de emergencia, ¿no? Se dispone la inmovilización social y por tanto solamente algunas empresas pueden prestar servicios de forma cuasi regular, ¿no? Porque no es que tampoco hayan continuado prestando servicios usuales. Estas empresas son básicamente las que tienen o las que prestan bienes o servicios esenciales, y todas las demás empresas comenzamos a prestar servicios de forma remota. No podemos hacer lo que usualmente hacíamos, ¿no? Entonces, esto es una fase cero, por decirlo así, o inicial que tenemos con el estado de emergencia, y poco a poco es que volvemos a reanudar actividades, ¿no? Comienzan a abrirse determinadas fases de reanudación en las cuales se liberan sectores de la economía y se liberan incluso dentro de un mismo sector diversas actividades también. Entonces, un primer punto a recordar acá es cómo es que hemos vuelto a este camino para buscar que todos retomemos la normalidad de a pocos, y también las fases en las cuales hemos ido avanzando. ¿Por qué es importante la reanudación de actividades en este punto? Porque para la reanudación de actividades es que vamos a considerar los lineamientos en materia de prevención que van a dar el Ministerio de Salud y también cada sector. Entonces hay que considerar dentro de estas fases algunos puntos importantes dados por las normativas en la materia. Son las principales actividades por fases. Tenemos la fase 1. Esta fase abrió básicamente lo que es minería e industria, construcción, servicios y turismo y comercio. Tenemos luego una segunda fase en la cual se abren los aspectos relacionados con la agricultura, la minería, centros comerciales, manejo de residuos sólidos, manufactura, comercio y servicios, y una fase 3 en la que se amplían las anteriores y existen otros servicios que también se van abriendo. Hay una fase 4 que todavía no la tenemos próxima, aparentemente, pero por el momento son las 3 fases que tenemos habilitadas. En el sector turismo, que entiendo es el sector que nos interesa por Cercanatur, tenemos en la fase 1, que esta empezó el 3 de mayo, que se reinician actividades relacionadas con hoteles categorizados, con transporte turístico para actividades esenciales, y como les decía al inicio, hay protocolos sectoriales que se debe seguir por cada una de estas fases que son brindadas por el MINCETUR. En este caso, para esta fase, hay un protocolo que es el que está señalado en la diapositiva, en la parte final, en donde se establecen medidas sectoriales sanitarias para hoteles categorizados, que es la actividad de turismo que se abre en esta primera fase. En la segunda fase tenemos que esta norma sale sale una primera parte el 4 y otra parte el 18 de junio, y está más referida a lo que son temas de apart hotel, y también tiene un protocolo específico, que es la resolución ministerial 094-2020 MINCETUR. Esto, por supuesto, hablando de lo que está relacionado con turismo. En la fase 3, tenemos que esta fase 3 es publicada el 30 de junio, y acá vamos a hablar de aspectos relacionados con el transporte turístico terrestre, el transporte también, ya sea ámbito regional, nacional o provincial, e incluso el transporte pasajeros por vía aérea, y otros aspectos que se han ido abriendo y que cada uno también tiene normas que acompañan a los lineamientos generales, que son los que vamos a ver más adelante.
que están relacionados con cada actividad. Entonces, estas 3 fases que hemos comentado y que también les he dicho que tiene cada uno su propia norma relacionada al sector, tienen algo en común, y es que no podríamos iniciar estas fases, ni podríamos volver a prestar servicios de forma regular, si es que no siguiéramos los lineamientos de seguridad y salud que han sido publicados desde meses atrás, y que vienen siendo plasmados en un documento que es base para todo, que es el plan de vigilancia que todos deberíamos tener. Así que básicamente en la reunión que tenemos el día de hoy vamos a comentarles un poco sobre qué es este plan, cómo tenemos que presentar y tener aspectos relacionados con este plan, y también cuál es el contenido mínimo que debemos considerar de lineamientos de seguridad que deben estar plasmados en nuestro plan, pero que además debemos cumplir nosotros también para que podamos reanudar nuestras actividades y continuar con nuestras actividades de forma normal en esta coyuntura, y sí, evitando, por supuesto, riesgos o posibles multas que puedan haber por incumplimientos. Entonces, el plan para vigilancia, ¿cómo se encuentra regulado? Básicamente, como les decía, este plan tiene que ver con los lineamientos para la vigilancia y la salud de los trabajadores, y estos lineamientos se han encontrado regulados en 2 normas, esencialmente. El primero es la Resolución Ministerial 239-2020 MINSA, que tuvo 2 modificatorias posteriores. Esta es una norma que sale a fines de abril de este año, que es la primera que nos da las pautas que tenemos que seguir y también nos obliga a tener un plan de vigilancia si es que queremos continuar con nuestros servicios. Y la actual norma, que es la que todos debemos seguir, que es la Resolución Ministerial 448-2020 MINSA, que sale a fines de julio. Y entonces lo que tenemos que seguir acá básicamente son aspectos que cambian con respecto al anterior. Muchos de nosotros ya teníamos de repente un plan de vigilancia elaborado en base a la anterior norma, pero que con la nueva tenemos que adecuarnos, cambiar muchos de los procesos y procedimientos que teníamos. Entonces la referencia a la que nos vamos a ceñir en todo lo futuro va a ser a la norma actual, por supuesto, que es la Resolución Ministerial 448. ¿Cuál es la finalidad de tener este plan de vigilancia, que es el que nos exige que tengamos esta Resolución Ministerial 448-2020? Básicamente es disminuir el riesgo de transmisión de COVID-19, ¿no? Evitar los contagios en el centro de trabajo, que es un lugar en donde todos pasamos usualmente mucho tiempo. Claro, hay trabajadores que prestan servicios aún hoy de forma remota, ya sea porque nuestras actividades no se han aprobado la reanudación respectiva, o ya sea porque la propia empresa decide y dice, yo todavía no deseo que los trabajadores retornen, porque prefiero que se mantengan en casa y puedan trabajar desde ahí para evitar cualquier riesgo. Eso es válido, cualquiera de las medidas, ¿no? Pero sí es cierto que hay empresas que necesitan que los trabajadores estén presencialmente en el centro de trabajo, y para evitar el riesgo es que tenemos esta norma. Establece también medidas mínimas de prevención en la empresa, que todos debemos seguir y que se van a encontrar revisadas o que podemos observar sencillamente del plan de vigilancia que debemos tener. Y, como les decía, es obligatorio para la reanudación de actividades. Por más que yo me encuentre dentro de una fase en la que me habiliten a que pueda retornar, si es que yo no tengo el plan de vigilancia y no sigo las medidas respectivas, no debería poder prestar servicios. Y si es que alguien me encontrara prestando servicios sin tenerlo, yo podría ser pasible de sanciones. ¿Cuál es la estructura sugerida del plan COVID? Esta es una estructura en base a la nueva Resolución Ministerial 448, que varía o difiere un poco de la norma anterior, ¿no? Básicamente, esto es una referencia que nos dan de qué es lo que debería contener nuestro plan, y se encuentra ceñida a aspectos, primero, de forma, por decirlo así, ¿no? Nos piden que nuestro plan contenga los datos de la empresa, los datos del lugar de trabajo, que es donde se va a verificar el cumplimiento de las medidas colectivas de seguridad y salud, los datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo, la nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19, las responsabilidades por cumplimiento del plan, y esto es algo muy personal, por decirlo así, ¿no? Es decir, es algo que cada empresa va a tener que revisar propiamente en su estructura. El presupuesto y proceso de adquisición de insumo, que eso también es algo que lo debe determinar nuestro
propia empresa, nadie más que el propio empleador va a conocer efectivamente cómo es el presupuesto y cómo va a ser el proceso para la adquisición de estos insumos. Y hay dos puntos que son trascendentales, que es un procedimiento para la reincorporación o retorno al centro de trabajo, que va a estar orientado más que nada, o lo que se solicita acá, es que tenga mucha información de tipo flujograma, ¿no? Porque claro, estos procedimientos ya están establecidos en la norma, pero lo que se nos va a pedir que tengamos en el plan es una forma más sencilla para los fiscalizadores de revisarlo, entonces se nos va a pedir que tengamos de repente flujogramas con procedimientos de reincorporación o de retorno, y también tener un checklist de vigilancia. Este checklist de vigilancia es un aspecto nuevo que introduce esta norma, en el cual todas las disposiciones y medidas de seguridad y salud que están establecidas en los lineamientos de vigilancia se pueden visualizar en este checklist, que es un formato más simple, ¿no? Donde vamos a poner si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con estos aspectos. Básicamente, a lo que se reduce esto es a simplificar el plan de vigilancia, porque algo que teníamos en el pasado era dificultad muchas veces de SUNAFIL o de otros entes en revisar efectivamente si el plan de vigilancia contenía todos los mínimos. Entonces, esto ayuda a hacerlo más ordenado y más efectivo. Es una estructura que también recomendamos que se pueda seguir, pero es, como digo, referencial. Con respecto al checklist de cumplimiento que les estaba comentando, este checklist va a variar también dependiendo del número de trabajadores, ¿no? Si es que yo tengo de 5 trabajadores a más, voy a seguir el checklist de referencia que está en el anexo 4 de esta resolución ministerial, y si tengo de 1 a 4 trabajadores, voy a poder seguir un checklist de cumplimiento que es en realidad una lista simplificada. Sobre esto, yo puedo tener otras medidas. Ya sea que tenga otras medidas porque de repente mi empresa tiene medidas de seguridad o estándares más altos que los que ya están incorporados en la norma, o ya sea también porque de repente, para mí, lo que está en el anexo, que ya ese checklist viene predeterminado, por decirlo así, de repente considero que hay precisiones que quiero realizar. Entonces, sobre el checklist podré poner algunas especificaciones en la parte de observaciones, o podré añadir anexos. Esto es una base sobre la cual nosotros podemos poner otros agregados si consideramos que ayudan más en la finalidad que es la prevención. Algunos aspectos a tener presente, básicamente es que este plan de vigilancia debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor en caso tengamos menos de 20 trabajadores, y esta aprobación tiene que ser en un plazo de 48 horas, ¿no? De tener. Y el comité tendrá que revisar el plan de vigilancia que tengamos y tendrá que proceder también con la validación del mismo y aprobación, y el documento en el que se aprueba va a constar también de mi plan de vigilancia. Va a ser uno de los elementos importantes del plan que yo tengo. Y además hay que tener presente que este plan se va a actualizar cada vez que yo tenga alguna modificación en mis procedimientos, o por A o B, digamos, que yo solamente había hecho un plan que contempla determinadas actividades ya aprobadas para reanudación, pero no he considerado otras que todavía no me habían aprobado para que pueda volver, y luego eso se apertura, entonces en ese caso podré añadir las nuevas actividades y también modificar el plan. A diferencia de normas anteriores o momentos anteriores en los cuales hemos tenido la exigencia de contar con el plan, antes se nos exigía que el plan se actualice mes a mes. Hoy en día eso ya no es obligatorio, ¿no? Bastará con que yo modifique el plan siempre que tenga una real necesidad de ello. Importante a tener en consideración. Con respecto al registro de mi plan de vigilancia, acá también hay un tema que ha variado con respecto al pasado. Imagino que muchos de ustedes han aprobado algún plan en algún momento, ya sea porque han estado en la fase 1 o en la fase 2, y en ese momento han tenido un proceso de aprobación un poco más engorroso, ¿no? Al inicio, como recordarán, había una aprobación previa del sector y una aprobación del Ministerio de Salud que constaba en que el Ministerio de Salud tenía que revisar efectivamente nuestro plan. Y luego se creó este sistema de SICOVID en donde yo subo el plan directamente, y se señaló ya para la fase 2 que la aprobación iba a ser automática subiéndolo a este sistema.
Sin embargo, al día de hoy, luego de que sale la fase 3, este procedimiento está mucho más simplificado para todos, porque simplemente yo puedo aprobar mi plan enviando un correo electrónico al correo que ustedes ven ahí en sus pantallas, que es empresa@minsa.gov.p, en donde yo voy a enviar mi plan, previamente aprobado por el comité o el supervisor, por supuesto, y luego de eso se entiende que automáticamente ha sido aprobado el plan, no voy a obtener una respuesta, con lo cual yo lo que tengo que hacer es guardar este correo que envío, pero voy a tener que estar con esta información solamente atenta por si me llega alguna fiscalización, y les puedo enseñar que efectivamente el plan fue aprobado automáticamente porque lo envié a este correo electrónico. Ahora ya tampoco existe la aprobación previa de los sectores, así que este proceso al día de hoy está simplificado. Y eso es algo que debemos considerar y que por tanto lo coloco acá también porque nos simplifica un poco la vida, al menos en ese aspecto. Ahora, el plan también es importante que sea difundido a los trabajadores, ¿no? Y debe ponerse a presencia de clientes, por ejemplo, de ser el caso, o también de la entidad fiscalizadora, si es que así lo requiriese. Respecto a la entidad fiscalizadora, ¿no?, que sería en este caso, ya sea una FIL, por ejemplo, o incluso también podrían haber fiscalizaciones del sector, porque como les comentaba, esto es una base, ¿no? El plan de vigilancia en base a la RM 448 es una base que tenemos que cumplir a través de que se visualiza en este plan de vigilancia, pero pueden haber normas del sector que también se emitan y que por tanto el sector en el que yo esté, en el caso de ustedes sería el sector turismo, me va también a solicitar, me podrá solicitar verificar que se esté cumpliendo debidamente con las normas que han sido emitidas. Entonces, este plan de vigilancia y en general las medidas que yo tenga podrán ser fiscalizadas y yo para eso tendré que poner mi plan sujeto a fiscalización posterior, y en el caso específico de SUNAFIL, que es una entidad que está muy activa con estos aspectos, ellos han emitido actualmente un protocolo de fiscalización para el tema específico del plan de vigilancia y las medidas y lineamientos de prevención. Y en el caso de SUNAFIL, por supuesto, sabemos que al día de hoy están enviando incluso cartas inductivas a empresas que hayan reanudado en fase 1 y 2 para que llenen un checklist de cumplimiento y verifiquen si es que está acorde con lo que establecen las normas. En caso se visualice que no se está cumpliendo o que falta información, podrá ser sujeto de una orden de inspección que se abra y proseguir con una inspección en el procedimiento sancionador correspondiente. Pero esto es un aspecto también a tener en consideración, por lo que es importante que tengamos nuestro plan actualizado y que sigamos todas las medidas específicas. Principales medidas de contenido del plan mismo, los dejo con Katy Noriega para que ella les comente un poco más sobre esta información. Muchas gracias, Silvia. Y buenas tardes a todos. A ver, voy a compartir mi pantalla, denme un segundo, por favor. No sé si ahí la pueden ver ya, sin problema. Sí, está perfecto. Estupendo, entonces comienzo. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Vamos a tratar de cumplir con el tiempo. Entregado, gracias Silvia por el pase. Bueno, como ya lo adelantamos, vamos a abordar los principales aspectos prácticos de tener el plan. Hasta ahora tenemos claro que el plan es una obligación para todo tipo de empresa que va a retomar actividades en este contexto, y la pregunta concreta es, ¿qué se espera de mí como empresa? ¿Ok? Tengo el plan, tengo el instrumento aprobado, ya lo registré ante la autoridad de trabajo. Con eso cumplo con todo lo que tengo que hacer. Esto tiene que ver con la nueva normalidad de la que tanto se está hablando. Bueno, esas son algunas de las preguntas que vamos a intentar resolver para ustedes. Silvia ya señaló cuál es el contenido mínimo del plan. Ese contenido mínimo está establecido en uno de los anexos de la norma que ordena su creación. Sin embargo, ¿qué implica esto? ¿Qué esperan de nosotros con este plan? Y hemos tratado de sintetizarlo de esta manera.
En estos 7 puntos estamos abordando aspectos como el de limpieza y desinfección de los centros de trabajo como uno de los aspectos más importantes a considerar, porque es el lugar efectivamente en el que los trabajadores van a pasar más tiempo. La evaluación de su condición, dado que venimos de un periodo extendido, ya lo señalaron al inicio de la exposición, de inactividad con el que cada uno ha estado cuidándose desde su espacio de aislamiento. Pero además pasa por tener una cultura nueva, una cultura de autocuidado, una cultura de cuidado de las demás personas con las que trabajamos, y por eso enseñar a los trabajadores a contribuir para un espacio para un espacio seguro de trabajo va a ser indispensable. Y eso también, no solo mientras alguien los esté vigilando, sino en todo momento en el que ellos puedan estar expuestos. Y por eso la sensibilización como un criterio indispensable para prevenir el contagio va a ser clave. La aplicación de medidas preventivas y de protección, y en general, el cumplimiento del deber de vigilancia de los empleadores es quizá sobre lo que vamos a insistir en los siguientes 10 puntos. Hemos querido dividir esta parte práctica en 10 obligaciones principales, enfocadas en 2 grandes categorías. La primera es la que voy a abordar a continuación, que es la de medidas previas a la reanudación de las operaciones. Es decir, ¿cómo me preparo para que todo vuelva o para que todo se construya en este espacio de nueva normalidad? Ya tenemos el plan. Ya lo hemos revisado, ya lo hemos interiorizado, ya lo hemos difundido. ¿Esto qué implica? Primero, hacer un estudio profundo de nuestra forma de trabajar, tanto de la que veníamos teniendo como de la que necesitamos ejecutar para precisamente prevenir el riesgo de contagio. Entonces, como se imaginarán, un punto determinante es el de clasificar los puestos de trabajo. La norma, y cuando digo la norma, por favor, entiéndanme como la 448-2020 MINSA, que es sobre la que hemos trabajado esta presentación, nos expone nuevos conceptos. Hablamos de 4 niveles de riesgos de exposición. Tenemos desde el riesgo bajo, que se refiere a las personas que no tienen contacto con ocasión de la prestación de sus servicios con personas diagnosticadas o con sospecha de tener COVID-19, o con el público en general en distancias menores a 1 metro, o incluso si lo tiene, existe la posibilidad de colocar barreras físicas de distanciamiento. El riesgo medio, en el que tienen contacto frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público, y no es posible implementar barreras físicas. Ojo, no estoy diciendo con personas con diagnóstico confirmado o con sospecha, sino simplemente con el público en general. Riesgo alto es cuando existe exposición a casos sospechosos o confirmados, y el riesgo muy alto es cuando tenemos certeza de este contacto directo con casos sospechosos o confirmados. Entonces, ¿cuál es la primera obligación de la empresa? Que pasó por acá. Clasificar sus propios puestos de trabajo. Nadie mejor que ustedes para saber y definir cuáles son las funciones propias de cada una de las posiciones que existen en la empresa. Lo que tendrán que hacer en este punto es una suerte de plantilla. Tengo 10, 15, 20 distintos puestos de trabajo. Los voy a contrastar en la ejecución de su servicio regular con estas definiciones. Y sobre eso es que voy a clasificar los puestos. Es importante enfatizar que se trata de una clasificación de puestos de trabajo y no de personas. Por darles un ejemplo muy básico, yo tengo 10 operarios. Los 10 operarios deberían fundamentalmente hacer lo mismo en mi empresa. Pero resulta que Juancito tiene un problema de alergias. Entonces, cuando cambia el clima, generalmente se enfrenta a esa dificultad. Entonces, Juancito, yo no estoy segura si está en riesgo medio o alto. No. El análisis es sobre cómo esos 10 operarios realizan la misma actividad. Luego atenderemos a las particularidades personales, pero para efectos de la clasificación, que es la primera obligación de la que estamos hablando, solo atendemos al puesto y a lo que normalmente ejecuta. Cuando tenemos esto evaluado, que lo pueden hacer directamente con el médico ocupacional, con ayuda de algún especialista de la salud, como vamos a ver más adelante, tiene que aprobarse por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El mismo comité que aprobó el plan
es también el que debe aprobar esta clasificación. La segunda obligación que debemos atender es la de determinar a los responsables de la salud en la empresa. ¿Sí? Esta norma nos da posibilidades. La primera es que la empresa de la que estamos hablando no cuente con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que por la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, las empresas ya tenían ciertas obligaciones en la materia, ¿ok? Empresas de 500 trabajadores a más estaban obligadas a tener un médico ocupacional con determinada permanencia, lo vamos a ver a continuación, versus las empresas con menos de 500 trabajadores que no tenían un horario presencial mínimo, pero que igual debían contar con un médico que era como una suerte de consultor. La norma incluso establecía, o establece, porque se encuentra vigente, la formación que debía de tener este especialista, ¿ok? Esto era obligatorio, sigue siendo obligatorio. Sin embargo, con ocasión del contexto del COVID-19, esta nueva norma admite la posibilidad de que algunas empresas, aún a la fecha, no cuenten con ese servicio de seguridad y salud en el trabajo. Con independencia de si eso está bien o está mal, lo cierto es que establece pautas. Dice, ok, tú no tenías el servicio de seguridad y salud en el trabajo implementado, así es. Entonces vas a colocarte dentro de este cuadro para ver qué tipo de empresa eres y cuáles son las obligaciones que tienes a tu cargo. Por ejemplo, yo soy una empresa de 10 trabajadores. Estaré dentro del grupo de las empresas de tipo 1, porque no realizo actividades de riesgo. En ese caso, la empresa únicamente deberá contar como responsable de la salud con el empleador, quien se puede apoyar en un profesional de la salud, que es cualquier persona que tenga una formación técnica en temas de seguridad y salud en el trabajo. Escenario diferente es si, por ejemplo, soy una empresa de, imaginemos, 70 trabajadores. Según el cuadro, me voy a ubicar dentro de las empresas de tipo 4, porque estaré entre 51 a 100 trabajadores. En ese caso, se va a verificar que además del empleador, que es el responsable de la salud, cuente con una licenciada o un licenciado en enfermería. Si hablamos de una empresa de un espacio, de un número de trabajadores superior, imaginemos de 300 trabajadores, estaremos dentro de la categoría sí, de empresas de tipo 5, en cuyo caso, además de licenciado en enfermería, tendré que contar con un médico ocupacional. La siguiente obligación que las empresas tienen que revisar de manera previa a la reanudación de actividades está en la de tomar pruebas de descarte. Lo hemos escuchado en distintos medios de comunicación, hemos visto las objeciones o observaciones que podemos tener sobre uno u otro tipo de prueba, ya sea cualquiera con la que nos sintamos más cómodos o con la que podamos acceder. Lo cierto es que la obligación pasa por tomar pruebas de descarte de cualquier tipo, y en algunos casos es obligatorio y en otros será facultativo. Se tratará de una obligación para las empresas que tengan a trabajadores con puestos de riesgo alto o muy alto, según la clasificación que vimos en diapositivas anteriores. En cambio, será facultativo para las empresas que dentro de su plantilla tengan trabajadores de riesgo bajo o medio. Una empresa puede tener trabajadores de riesgo bajo, medio, alto y muy alto, todas en su misma plantilla, sí. A los que sean de una categoría se les tomará pruebas y a los otros no. El que sea facultativo no quiere decir que esté prohibido tomar las pruebas. Solo quiere decir que no estoy obligado a hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos, por supuesto? Si es que existe la capacidad de hacer esta evaluación de descarte, es tomar a la mayor cantidad de trabajadores que se pueda, para poder identificar y tener un plan de acción más concreto. Pero ya sabemos en qué escenarios es obligatorio y en cuáles no. Sin perjuicio de ello y de las categorías de las que ya hemos hablado varias veces, en todos los casos los trabajadores deben llenar la ficha de sintomatología. ¿Cuál es esta ficha de sintomatología? Bueno, es esta. La norma establece un formato básico que se debe trasladar a los trabajadores para que ellos llenen esta información. En principio, esta ficha de sintomatología tiene que llenarse antes de que estos retomen la actividad, y aun cuando la norma no establece una frecuencia para que esta información se actualice de forma progresiva, nosotros sugerimos encarecidamente
que se la trasladen a los trabajadores con cierta frecuencia, puede ser diaria, interdiaria, semanal, para que de nuevo ustedes como empleadores tengan mayor control sobre su personal. Recuerden que el tema del contagio no es algo a lo que podemos simplemente hacer caso omiso o taparnos los ojos, sino que más bien es algo que necesitamos saber, y mientras antes sepamos, podemos tomar mejores decisiones. La siguiente obligación es la de adquirir equipos de protección personal. De nuevo, en función del riesgo de exposición, que como verán es trascendental a la hora de tomar medidas, sea que se traten de trabajadores de riesgo bajo, medio, alto, muy alto, dependerá el tipo de indumentaria que yo le voy a otorgar a los trabajadores. Estos equipos, bueno, no vale la pena que yo los repita porque están en el cuadro y seguramente compartiremos con ustedes esta presentación. Estos equipos corren por cuenta del empleador. Es decir, yo no puedo decirle a un trabajador que si no viene con su mascarilla quirúrgica, entonces no lo dejo entrar. No, yo tengo que proporcionársela. Y no solo una vez, yo tengo que proporcionársela y verificar que este equipo se encuentre en óptimas condiciones y reemplazarlo cuando corresponda. Sabemos que ciertos equipos de protección personal tienen un desgaste mayor o distinto que los otros, y eso es un proceso que tenemos que seguir y verificar. Además de enseñarles, por supuesto, a utilizarlos. Otro punto es respecto al reingreso y reincorporación al trabajo, que como bien mencionó Silvia, es un aspecto importante. ¿Cuál es la diferencia entre regresar al trabajo y reincorporarme al trabajo? Si todos hemos estado en casa, o la mayoría de nosotros hemos estado en casa. Bueno, el regreso al trabajo se refiere a los trabajadores que no presentan sintomatología en función de la ficha que les mostré antes, que no han sido un caso sospechoso, ni tampoco han tenido estas personas regresan automáticamente a la actividad. Si la empresa decide que va a operar desde el día de mañana, bueno, ve que cumplen con estas 3 categorías y pueden regresar sin ningún inconveniente. En cambio, en los supuestos de reincorporación, estos trabajadores deben contar con una alta epidemiológica. Son aquellas personas que sí hubiesen dado positivo o hubiesen sido un caso sospechoso. Por lo tanto, necesitan un OK para volver en buena cuenta, previo a la reincorporación. Además, deben pasar por una evaluación médica, aun cuando no se les aplique las pruebas de COVID-19. ¿Cuándo se emite el alta? Bueno, los pacientes asintomáticos, 7 días después de la prueba. Los asintomáticos con diagnóstico positivo mediante prueba molecular, 14 días después de realizada la prueba. El diagnóstico positivo y sintomatología, digamos que se diagnostica a alguien con COVID y además cumple con la sintomatología, por lo menos tiene que tener 14 días de descanso y debe ser asintomático los últimos 3 días antes de volver a la actividad. Diagnóstico positivo y caso moderado o grave, es decir, alguien que hubiese estado hospitalizado, dependerá del médico tratante, y en general los casos sospechosos o los casos que hubiesen tenido contacto cercano con alguna persona contagiada con COVID, igual, 14 días desde esa oportunidad. El alta epidemiológica se puede emitir por el Ministerio de Salud, por las IAFAS, por la EPS en caso tengan un seguro privado, por el médico tratante en general e incluso por el médico ocupacional de la propia empresa, salvo que se traten de casos moderados o graves que hubiesen requerido hospitalización, en cuyo caso solo lo puede hacer el médico tratante. Luego, dijimos que la sensibilización era clave, entonces un punto en el que la empresa tiene que reforzar e insistir es en la capacitación. ¿Qué implica esto? Hacerle entender al trabajador que las cosas han cambiado y que hay nuevas pautas que deben tenerse en cuenta para prevenir el contagio. El primer grupo o la primera sección de capacitaciones que la empresa debería abordar es la de prevenir el COVID en el trabajo. Formas de trabajar, espacios de trabajo, qué hacer en reuniones que antes eran lo habitual, el día a día, cómo tratar con clientes. Todo eso debería funcionar en este primer momento. Luego, para quienes están o van a continuar en trabajo remoto, si es que hubiesen algunas particularidades que tener en cuenta, desde formas de trabajar, temas de ergonomía, cómo mantener una higiene adecuada, cómo trasladar esta educación hacia su familia, porque la idea no es solo que el trabajador no se contagie, no es nuestro único objetivo, sino es que, en general que la gente no se contagie. Y por supuesto la familia de nuestros trabajadores importa. Luego, capacitación para trabajadores con labores de riesgo. Imagínense, quizá no sea el caso de turismo, espero no estar pecando de exceso ahí, pero imaginemos a alguien que ha venido manejando durante toda su carrera
equipos de riesgo y que ha parado por estos 4 o 5 meses y ha dejado de tener esa actividad. Y además va a tener que trabajar ahora con mascarilla, con barbijo, con guantes o lo que fuese. Necesita una capacitación especial para asegurarnos que no se va a colocar en riesgo al volver a la ejecución de sus servicios normales. Y por último, la capacitación para trabajadores de campo. Imaginemos, en el caso de ustedes, quizá esto sea más familiar, los guías turísticos, cómo se van a relacionar con los clientes a los que van a atender, con los servicios que van a prestar, con los espacios que van a visitar. ¿Qué es aquello que deben ustedes cautelar? En la medida en que los guías turísticos dirigen a un grupo de personas, también deben conocer respuestas a situaciones que se les pueden presentar y que deberían estar mapeadas previamente. El segundo grupo de obligaciones que queríamos resaltar y presentar ante ustedes son las que se van a mantener de aquí en adelante, por lo menos hasta que encontremos una solución completa a este contexto. ¿Qué es aquello permanente que se espera de mí como empresa? Bueno, lo dijimos hace unos minutos, limpieza y desinfección del centro de trabajo. No basta que antes de retomar actividades yo haya contratado a una empresa para desinfectar todo el centro de trabajo, lo puse impecable, mejor que nunca, sino que necesito tener una secuencia de limpieza y desinfección permanente. Si antes, voy a darles un ejemplo, si antes yo, por ejemplo, limpiaba todo el centro de trabajo los fines de semana, pues ahora probablemente tenga que hacer un ejercicio para mantenerlo limpio o desinfectado 2 o 3 veces por semana. Esta frecuencia la van a determinar en función de la cantidad de personas que ingresan al espacio de trabajo, y de la opinión técnica que reciban por parte de su especialista en seguridad y salud en el trabajo, su médico ocupacional o quien los esté asistiendo en esta parte práctica. Esto no solo incluye oficinas. No es que yo solamente atiendo a clientes a través de mi ventanilla, pero en el resto de espacios cada uno se encarga. No. Los ambientes son completos. Mobiliario, herramientas, equipos, vehículos, si trabajan ustedes con eso, y otras superficies. Y por supuesto que si se desplazan a espacios de trabajo o espacios de visita o de turismo, lo que fuese, que ustedes no controlan, llevar los implementos para poder hacer una desinfección de los ambientes en los que se encuentren o de las superficies con las que trabajen va a ser clave también. Control de temperatura corporal. La nueva norma dice control aleatorio. La norma anterior era un poco más rígida y decía control obligatorio de la temperatura para todos los trabajadores y además registro. Ahora no, hablan de control aleatorio. La pregunta es, ¿qué es recomendable? Lo decíamos minutos atrás y mientras más información tenga, tomo mejores decisiones. Entonces la pregunta es, ¿a mí me conviene hacer solo un control aleatorio de las personas que ingresan o salen de mi centro de trabajo o más bien me conviene hacerlo para todos, para evitar poner en riesgo a las personas en general? Eso si bien queda a decisión de cada empresa, lo cierto es que desde nuestra experiencia lo recomendable sería hacer un control general, al margen de si llevo o no llevo registro, por lo menos para impedir o tomar nota de las personas que no deberían ingresar a estos espacios, principalmente si son espacios altamente concurridos. La temperatura mayor a 37.5 merece seguimiento y este seguimiento implicará que su persona responsable en temas de seguridad y salud en el trabajo esté monitoreando a esta persona para ver su evolución. Y si es de 38 grados a más, hay que pasar nuevamente la evaluación sintomatológica y se va para la casa. Casos sospechosos y contacto cercano. Casos sospechosos son quienes presentan por lo menos 2 o más síntomas de la ficha sintomatológica, o quienes nos comenten o nos confirmen que han tenido contacto cercano con alguien que ya tiene el diagnóstico. ¿Qué hacemos en esos casos? El trabajador debe ser derivado a un establecimiento de salud, debemos hacer un mapeo de quiénes son los contactos o las personas dentro de nuestro equipo, o de terceros, si compartimos espacio con terceros, que hubiesen tenido contacto con este trabajador, para hacerles ese mismo seguimiento del que hablábamos antes, comunicamos a la autoridad de salud y le brindamos todas las pruebas que necesita el trabajador. Esto es muy importante. El trabajador debe regresar a su casa, si es que regresa a su casa ese día, o si va a un establecimiento de salud, completamente informado. ¿Qué hacer? ¿Qué esperar? ¿En qué casos llamar? ¿En qué casos atenderme? ¿Qué pasa si soy un paciente asintomático? ¿Qué pasa si no lo soy? Todas esas dudas deben estar despejadas. Si no, en ese mismo día, en los días de seguimiento que deben hacer a través de sus responsables de seguridad y salud en el trabajo. Si tuviesen un médico ocupacional, el médico ocupacional también puede emitir el descanso médico respectivo.
Bueno, esto ya me adelanté un poquito, pero aquí tenemos, ¿no? Que es un caso sospechoso, quien presenta 2 o más síntomas de tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, fiebre, y además tiene alguno de estos supuestos. Tuvo contacto directo con un caso confirmado dentro de los 14 días anteriores, viajó a ciudades con transmisión comunitaria COVID, bueno, eso está un poco más abierto ahora mismo, y si viajó al extranjero o no. ¿Qué es un caso de contacto cercano? Se encuentra en alguno de los siguientes supuestos. Comparte o compartió el mismo ambiente con un caso confirmado, tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado, o se trata de un personal de la salud que no usó el equipo de protección personal, que bueno, no es nuestro caso. Y con esto, en lo que a mí atañe, he concluido la parte de las obligaciones que las empresas deben tener en cuenta. De parte del estudio, de Silvia y de mi parte, les agradecemos muchísimo su atención y quedamos a su disposición para resolver las preguntas que consideren pertinentes. Silvia, Katy, muchas gracias por sus exposiciones. Y tenemos algunas preguntas de los participantes. Una de ellas consulta si una empresa tiene su médico ocupacional y tiene 80 trabajadores, ¿es suficiente o tendría que contratar una enfermera, como dice la resolución ministerial 448? A ver. Katy, ¿me escuchaste? Perdóname, te escuché un poco entrecortado. ¿Cuántos trabajadores me dicen que tiene? Sí, tiene 80 trabajadores. Si con el médico ocupacional es suficiente o tendría que contratar una enfermera, ¿no? Si es una empresa que cuenta con la contratación del médico ocupacional al amparo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no es necesario. Si en cambio va a implementar esto al amparo de la 448, sí tendría que cumplir con la contratación de la enfermera, aunque no tiene mucho sentido. Entiendo perfectamente bien la pregunta. Si ya tengo un médico ocupacional que es un nivel de protección superior, lo que tendríamos que verificar es si eso implica que cuenta con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y esto cómo se determina? Si es que este médico tiene la formación mínima que ordena la norma. Voy a citar solo un ejemplo rápidamente: médico cirujano con segunda especialidad en medicina ocupacional y medio ambiente o medicina del trabajo, debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú. El otro supuesto es médico cirujano con maestría en salud ocupacional o maestría en salud ocupacional y ambiental o maestría en medicina ocupacional y medio ambiente, debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú. Si este especialista cuenta con estas condiciones, con estas características, quiere decir que la empresa cumple con tener su servicio de seguridad y salud en el trabajo y por lo tanto se rige por estas obligaciones y ya no tendría que tener la enfermera conforme a la 448. Genial. Otra consulta, dice, en caso de mantener el trabajo remoto con todos los trabajadores, ¿deben de presentar el plan o es solamente para los que retornen presencialmente? A ver, en este caso, en principio, el plan de vigilancia lo que busca es las medidas de reanudación, ¿no? Es decir, si es que yo en principio a mis trabajadores, todos en remoto, ¿no? Absolutamente todos, o todo mi personal, pues podré aplicar mi plan una vez que yo ya vaya a reanudar mi actividad presencial usual, porque casi todas las medidas están pensadas en la reactivación física de actividades, ¿no? Porque ahí es donde yo tengo la prevención. Yo tengo que medir que haya distanciamiento entre mis trabajadores, yo tengo que ver si es que por ahí hay temas de posibles contagios entre mi personal, porque hay una responsabilidad en mi centro de trabajo. Esto va de la mano con temas de seguridad y salud también, ¿no? Pero, ojo, que el hecho de que un trabajador esté en trabajo remoto no quita también nuestra responsabilidad desde el marco de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Los temas de trabajo remoto tienen efectivamente también medidas de seguridad y salud que yo debo de seguir y de cumplir en todo momento. Solo para complementar lo que ha mencionado Silvia, la norma incluso establece que hay que redactar o incorporar dentro del contenido del plan disposiciones para personal en trabajo remoto. Y la pregunta es completamente válida. De hecho, algunas empresas van a manejarse por un tiempo más de esta forma. Si bien el objetivo efectivamente es dictar disposiciones que tendientes a regular el trabajo presencial, y ese es el objetivo primero, por decirlo de alguna manera, o en lo que podemos aportar más como empresa, lo cierto es que hay que evaluar.
El trabajo remoto se va a mantener de forma permanente o semipermanente. Voy a tener algunas posibilidades de que las personas que ahora están en trabajo remoto igual acudan a la oficina o no, para dictar algunas disposiciones con independencia si se activan todos los días o algunos días solamente. Igual, tengan en cuenta que si ahora tienen al 100% de su personal en trabajo remoto, pueden establecer un plan que apunte a eso. Pero el plan es un documento perfectible y moldeable. Por lo tanto, si en 15 días, 30 días, en 2 meses deciden que ya va a ser semipresencial o presencial, bastará con hacer una actualización del plan, aprobarlo nuevamente por el comité, enviarlo por el correo electrónico que mencionó Silvia, difundirlo, y con eso el documento será un instrumento que sirva para la nueva realidad que tengan en ese momento. Gracias. Hay otra consulta sobre el conteo de los trabajadores. ¿Se contabiliza a los trabajadores presenciales, también a los remotos? ¿Se cuenta por empresa, por locales? Sí, si es que yo ya retorné, ¿no? O sea, ya tengo a mi personal, de repente tengo, hay distintas modalidades, ¿no? Hay empresas que lo que están haciendo es que distintas áreas ya volvieron, otras áreas están todavía en remoto, o incluso todo el personal, gente que va de forma parcial, ¿no? Presencial con remoto y se combina también. Pero si yo ya tengo personas, ya tengo mi plan, la contabilización tiene que ser de toda la planilla, ¿no? No solamente por local, sino yo voy a contar todo por planilla. Les contaba al inicio que una parte de la estructura sugerida del plan de vigilancia habla de la nómina, ¿no? Y en esta parte de la nómina se habla, o hay, si ustedes ven el anexo específico, van a ver que hay algunas celdas de recomendación de información que se debe incluir en esa nómina del personal, y se incluyen algunas celdas sobre la modalidad de trabajo en la que se encuentra. Entonces, contabilizaré a mi planilla y contabilizaré también, por supuesto, las personas y el distinto o cómo se encuentran en ese momento. Hay que recordar también que esto podría eventualmente variar porque puedo tener a alguien de repente haciendo trabajo remoto porque puede estar de repente en grupo de riesgo, ¿no? En alguna situación, y luego va a ingresar a prestar servicios de forma presencial. Pero esto sí lo voy a tener que considerar en la parte de nómina también. Ok, gracias. Tenemos otra consulta, dice, al trabajador que sale con prueba positiva, ¿puedo enviarlo de vacaciones? Y si el trabajador se encuentra en proceso de descanso por COVID y se vence su contrato, ¿puedo concluirlo o debo renovarlo? De acuerdo. Sobre la primera pregunta, si alguien sale con prueba positiva, va a tener un periodo necesario de descanso médico. Este descanso médico debe recibir el tratamiento de cualquier otro descanso médico que se hubiese emitido en otro escenario. Por ejemplo, si yo me rompo la pierna, si yo tengo un problema respiratorio severo o lo que fuese. En la medida en que hay un descanso médico que me ampara, no podría reemplazarlo por un periodo vacacional. El descanso médico cumple su duración conforme lo ordene el médico y en la medida en que sea sustentable. Nosotros hemos hablado a lo largo de la presentación, y quizá eso implique ahondar un poco más, no quiero ser muy extensa en este punto, porque es un punto que merece un gran desarrollo. Pero en principio, tengamos en mente un promedio de 14 días, que es el periodo de incubación y desarrollo de la enfermedad. Este periodo es el que normalmente se otorga como descanso médico. En algunos casos será un descanso médico cubierto por Esalud íntegramente para trabajadores que ganen menos de 2.400 soles mensuales, o cubierto por el empleador, toda vez que para quienes ganen de 2.401 soles en adelante, porque el empleador en principio responde por los primeros 20 días de incapacidad para el trabajo. Entonces, a la pregunta concreta sobre las vacaciones, no es posible dárselas mientras tenga un descanso médico que sustente esta situación. ¿Ok? Sobre lo segundo, no sé si podrías repetirnos la pregunta, por favor. Sí, claro. Dice, si el trabajador se encuentra en proceso de descanso por COVID y se vence su contrato, ¿puedo concluirlo o debo renovarlo? De acuerdo. Y sobre este segundo punto, la respuesta no tiene que ver tanto con el descanso médico o que estemos en un contexto de COVID, sino más bien con que el contrato de trabajo a plazo fijo sea un contrato válido. ¿Y esto qué implica? Que se hayan utilizado las modalidades establecidas por ley y que exista una causa justa de contratación. Es decir, que alguien esté bien contratado de forma temporal. Recordemos que la contratación temporal es la excepción. Entonces, si por ejemplo, a mí me contrataron para construir un edificio y estamos
12 de agosto y hoy se terminó de construir el edificio y casualmente yo estoy con descanso médico, no hay ninguna justificación objetiva para renovar mi contrato o para mantenerme en un contrato con la empresa solo porque estoy con descanso médico, porque las partes suscribimos un contrato vinculado a la realización de una actividad concreta cuyo fin ha llegado. Entonces, es válido. Lo que no es válido, por supuesto, es tener a alguien contratado a plazo fijo indebidamente y no renovarle solo porque me podría representar algún tipo de costo o riesgo adicional mantener una persona que tiene COVID. Cualquier despido que esté justificado en razones de esta naturaleza, por supuesto, podrá ser discutido y eventualmente invalidado. Ok, gracias. Y otra pregunta, una consulta, y dice si se ha presentado el plan antes de que cambiara a la plataforma de 24 pasos y eran pocas preguntas, y se ha enviado el plan de vigilancia, ¿ahora deben de realizar algún proceso de registro o siguen con la autorización ya obtenida? Sí, van a seguir con la autorización obtenida, ¿no? Eso ya es válido. Solamente que si es que ustedes registraron el plan, por ejemplo, antes de que cambie esta norma que les decía y que salió la nueva resolución ministerial 448, que tiene nuevas disposiciones, que probablemente ha variado sustancialmente muchas de las cosas que tenían en el plan anterior, ¿no? Solamente por poner un ejemplo, el proceso de retorno o reincorporación, que también ha mencionado Katy, en ese caso, si es que yo hago una nueva modificación al plan, lo podré aprobar bajo la nueva fórmula, ¿no? Si es que mi plan anterior lo hice en el interín, ¿no? del cambio y ya está aprobado, podrá continuar. Es un tema más que nada de ver si es que ya estoy adaptada a la nueva norma y si no estoy adaptada todavía y me adapto, puedo hacer el cambio ya utilizando la nueva vía rápida o más fácil, por decirlo así. Ok, después se están consultando en la norma o que ustedes mencionaron que las tomas de temperatura las pueden realizar aleatoriamente, ¿no? ¿Esa podría aplicarse aún si la norma sectorial indica tomar al ingreso y salida de trabajadores? Cualquier norma sectorial que se hubiese emitido o se emita por encima de la 448, que es nuestro marco base, tiene que preferirse. Si la norma sectorial ordena esto, por un tema de precaución, por la especialidad, etcétera, debemos apuntar a aquello que sea más protector. Así que eso es lo que deberíamos elegir, más allá de la recomendación que además hemos dado de tomar la temperatura en todos los casos, ¿no? Tenemos otra consulta, dice, si aún no tenemos decidido realizar trabajo presencial, ¿debo presentar el plan o se espera que tengamos la decisión de regreso? Eso ya lo hemos comentado un poco previamente, pero recapitulando es que en principio esto está más pensado en retornar básicamente de forma presencial. Sin embargo, podríamos ya hacer, como también comentó Katy, el plan de vigilancia, porque hay medidas relativas con el tema del trabajo remoto, ¿no? Entonces yo podría ir haciéndolo, podría aprovechar también que la vía de aprobación ahora es mediante correo electrónico, y sobre todo teniendo en cuenta que a veces no sabemos lo que pueda suceder, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo, yo al día de hoy tengo mi empresa y digo que todos van a prestar servicios de forma remota, pero surge alguna necesidad en la que al menos un grupo de trabajadores tenga que volver de forma urgente a prestar servicios presenciales, ya sea de forma permanente o esporádico, ¿no? Como ya va a haber presencia de trabajadores en la empresa, necesariamente tengo que tener las medidas. Entonces, si no lo tengo todavía planificado a ese momento, me voy a demorar un poco más. Si ya lo tengo desde ahora, por ejemplo, y aprobado, revisado, todo con tiempo, es mejor porque ya cuando decida volver, ya sea por un tema, como comentaba, una incidencia, que tengan que volver algunos trabajadores, o ya sea ya el plan de retorno, ya lo voy a tener aprobado y también ya voy a tener todas mis medidas, cotizado, lo que tenga que cotizar, etc. Entonces, si bien no es una obligación, por decirlo así, sí es altamente recomendable. Yo quisiera precisar algo muy pequeñito, tomando lo último que acaba de mencionar Silvia. En este contexto puede que no lo necesitemos inmediatamente, pero recuerden que el plan
no es solo un documento físico que se aprueba y con eso cumplí con la obligación. Hay una serie de obligaciones vinculadas a la capacitación, a la sensibilización de los trabajadores, a esta concientización sobre nuevas formas de trabajar, en la que se puede ir avanzando y que este contexto remoto o un poco más lento del flujo de trabajo regular que teníamos antes nos puede permitir. Se puede ir ganando tiempo haciendo la aprobación del plan, la difusión del plan, porque las estructuras probablemente no vayan a variar significativamente. Ahora, entiendo que exista preocupación de las empresas de su sector, sobre todo, sobre la posibilidad de que se emitan protocolos particulares que modifiquen el plan. En ese caso, bastará simplemente con hacer una actualización y enviarlo por correo electrónico, pero ya tienen un gran trecho ganado al haber formado a sus trabajadores en su contenido general. Correcto. Están consultando para las certificaciones y autorizaciones de transporte turístico, ¿cuál sería el proceso? No se trata de una obligación laboral vinculada al plan que estamos hablando, del que nos estamos refiriendo ahora mismo, así que o por un tema de especialidad o porque aún no se han emitido normas específicas sobre el tema, no podríamos responderles esa pregunta. Ok, gracias. Después, alguien consulta, si ya presentó su plan en julio indicando que las labores las iban a iniciar en septiembre, pero ahora tienen la orden de que van a regresar en noviembre, ¿es necesario actualizar el plan a través del correo del MINSA? Sí es necesario actualizar el plan siempre y cuando, como comentaba, no esté acorde con los nuevos lineamientos, ¿no? Si ya ustedes han tenido un plan aprobado que ya está acorde con los nuevos lineamientos y ya estamos todo ok en ese sentido, entonces tranquilamente puede uno esperar más tiempo y volver, porque como también les decía Katy, a propósito de la pregunta anterior, ya nosotros estamos avanzando con tener el plan, con difundirlo, con tener todo este marco de aprobación del plan, independientemente de si estamos retornando o no. ¿Okay? Lo único en el que yo voy a tener sí que actualizar y hacer las modificaciones es si el plan que yo ya tenía aprobado, incluso por el comité, ¿no? Con todas las vías, o hasta difundido inclusive, es previo a las modificaciones, ¿no? Y si es que tengo que ajustar algo con mi plan en base a esta modificación, lo ajustaré y luego haré el procedimiento simplificado que hemos comentado para el registro, y lo podría hacer incluso hoy, si es que voy a volver en noviembre, ¿no? Porque ya estoy avanzando con ese paso de remitir mi plan, difundirlo, y también esperar si es que puede haber por ahí algún tema de que algunos trabajadores empiecen a acudir, y luego ya todos retornemos debidamente. Así que es un avance. Siguiente consulta, me indican aquí sobre lo comentado el día de hoy por el gobierno, la cuarentena, ¿no? Para algunas zonas. Esta empresa ha obtenido el permiso, pero ya al estar dentro de una zona ingresada a cuarentena, dice si es que podrá seguir laborando o suspende su trabajo. Discúlpame, no te escuché bien ahí, Natalia, por favor. Sí, una empresa está consultando si está dentro de una zona que ha sido decretada el día de hoy como dentro de cuarentena. Esta empresa ya tiene su permiso para trabajar, pero a partir de hoy ingresan a las regiones de cuarentena, si es que va a poder seguir laborando o va a tener que suspender su trabajo. De acuerdo. Sobre eso tenemos que esperar a ver las precisiones que establezca la norma. Entiendo que la consulta va sobre las declaraciones que ha dado el presidente el día de hoy. Es probable, y esto con cargo a verificar el contenido de la norma de nuevo, que la cuarentena se refiera a circulación de actividades que no estén aprobadas o comprendidas en las fases de las que ya hablamos o a las que hicimos referencia. Pero por lo sensible del tema y por las decisiones que seguramente se tomarán con base a eso, nuestra recomendación sería esperar a leer la norma para estar seguros de su contenido.
Bien, esas son todas las consultas que hemos tenido a través del chat. Nuevamente Silvia, Katy, muchísimas gracias. No sé si Eduardo deseas añadir algunas palabras finales. Bueno, señores, muchísimas gracias por su tiempo. Sí. Yo les agradecería ahí si me podrían dar un minutito antes la posibilidad de compartir pantalla, simplemente para dejar nuestros datos de contacto. Sabemos que pueden haber por ahí alguna cuestión adicional que puede quedar siempre en el tintero. Por nuestro lado, estamos muy agradecidos con Canatur por habernos permitido el día de hoy presentarles esta información. Sabemos que hay muchos más temas, ha quedado, por ejemplo, ahí el aspecto relacionado con cosas muy específicas, ¿no?, del sector, y son dudas que pueden ir surgiendo. Todavía estamos viendo cómo van avanzando las cosas. Por ahí escuché una pregunta con respecto también al tema de los nuevos cambios que van a haber, que ha señalado el día de hoy el presidente. Vamos a esperar también al cambio normativo específico, pero les dejamos acá nuestros contactos y muy agradecidos con todos ustedes por su tiempo y su participación. Sí, igualmente de mi parte, gracias a todos los que han participado de este evento. Quedamos a su disposición para ayudarlos en lo que necesiten y reiteramos nuestra recomendación. Todo lo que implique ir ganando tiempo en la fase de elaboración de documentos y de preparación de nuestros trabajadores nos van a colocar un paso adelante. Al final, esperamos todos que la actividad comience de a pocos a evolucionar, a avanzar, a restablecerse, pero con los cuidados debidos para que nuestro equipo, que en realidad es el motor de nuestros negocios, estén a buen recaudo. Y bueno, cuídense. Yo estoy acá queriendo ingresar. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes con todos. Agradeciendo a Katy y a Silvia por todo su valioso apoyo, a Erika, a Hilda, y muchas gracias por su tiempo valioso a todos los participantes en este importante webinar. Y nos veremos pronto en el siguiente webinar en la Alianza Estratégica de Canatur con PPU. Muy agradecido, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego, gracias. Gracias a todos, hasta luego, que tengan una buena tarde.